Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es pastel de carne. Y hoy sí tenemos la Navidad encima porque nos queda un día. Y si estás buscando recetas que sean fáciles, rápidas, pero lo mejor de todo sea su sabor, no sigas buscando porque has encontrado la receta perfecta. Lo tiene todo, es fácil, rápida y el bocado y el sabor es espectacular. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como es un pastel tan rápido, ya comenzamos preparando nuestro molde. Vamos a preparar este pastel en un molde de 22 centímetros y como estáis viendo ya he forrado su base y también voy a forrar las paredes del molde. También como estáis viendo he pintado las paredes del molde con mantequilla para que me sea más fácil el forrarle. Y ahora una vez he forrado con la primera tira, en la segunda tira lo que hago es pintarle con mantequilla las dos puntas. Pintamos una punta, le doy la vuelta, pintamos la otra y lo tenemos. Nada, tan fácil como coger la tira, colocarla en nuestro molde y ahora como las puntas las hemos pintado con mantequilla, tan fácil como llevar así y nos queda perfecto. Pues ahora, una vez ya el molde le tenemos preparado, a continuación que vamos con las patatas. Mira, yo tengo aquí 9 patatas y son más bien grandes como estáis viendo, pero no os preocupéis porque una vez estén peladas las voy a pesar para deciros y que vosotros os hagáis una idea de su peso. Pelamos todas las patatas y una vez la patata ya la tenemos toda pelada, aquí las tengo peladas y limpias, las he pesado y las patatas pesan en total 1,844 kg. Ahora, que vuestra patata pesa 1,800 kg o 1,900 kg o 1,950 kg, daría exactamente lo mismo. Seguiríamos con los siguientes pasos de la receta sin cambiar ningún ingrediente. Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es rallar la patata y como estáis viendo yo tengo colocado ahí un escurridor de verdura que perfectamente lo podemos cambiar por un colador. Solamente es para que la patata nos suelte ese agua que no necesitamos y ese líquido que no necesitamos para esta receta. Entonces una vez vamos rallando la patata, la vamos a ir añadiendo, en mi caso en el escurridor de verdura para que vaya soltando ese agua que os comentaba. Y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la patata. Vamos rallándola y una vez ya la tenemos toda rallada, ahora vamos a apretar bien para sacarle aún más ese agua que os estaba comentando, ese liquidillo de la patata que en muchos comentarios me decís que ese líquido es buenísimo para la gastritis, para plantas, pero si queréis saber más, en los comentarios de otras recetas de patata que tengo, ahí os lo van a decir, os van a dar unos consejos muy buenos. Ahora, una vez que la tenemos bien escurrida, vamos a elegir un bol y en ese bol, según vamos añadiendo la patata, también la vamos a ir apretando para que saque todo ese agua. Una vez ya la tenemos bien escurrida, a continuación vamos a añadir 70 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Y me preguntáis, ¿podemos quitar la harina en esta receta? Sí se puede quitar. El añadirle la harina en esta receta es para quitarle ese agua que pueda soltar la patata una vez lo estemos horneando. Añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto y a continuación añadimos una cucharada de cebolla granulada. También vamos a añadir una cucharada de perejil y también una cucharada de ajo granulado. A continuación vamos a añadir 250 gramos de queso rallado. El mío, el que estoy utilizando es un mozzarella, pero perfectamente lo podéis cambiar por el queso que a vosotros más os guste o el que tengáis en ese momento en casa. Por ejemplo, en esta receta también le iría genial un queso manchego porque es potente de sabor y le viene fenomenal. A continuación añadimos pimienta negra molida. Como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto. Una vez lo tenemos, vamos a mezclar estos ingredientes secos que acabamos de añadirle. Y una vez este paso ya le tenemos, mirad,
En un bol vamos a reservar un poquito de patata. Y me preguntáis, ¿la cantidad exacta? Esto va a ser un poquito a ojo. Mirad, si contáis las pinchonadas que yo cojo, son 11 pinchonadas. Entonces, para que os hagáis una idea, esto va a ser un poquito a ojo que calculemos nosotras o nosotros y digamos, hemos cubierto la base de nuestro molde. Pues con eso es suficiente. Pero si vais contando, en total añado 11 pinchonadas. Así cojo con el tenedor como si fueran cucharadas y en total son 11. ¿Veis? Pero esta parte yo siempre la hago a ojo, nunca lo peso. Porque si dices, he cogido una vez más cantidad de patata y otra vez menos, pues no pasa nada, porque solamente es para terminar nuestro pastel. Ahora esto lo reservamos porque el siguiente paso va a ser el añadir 750 gramos de carne picada, también conocida como carne molida. Ahora, en este momento podéis añadir la carne picada que a vosotros más os guste. Yo, por ejemplo, la estoy añadiendo mixta, mitad de ternera y mitad de cerdo. Ahora, ¿que os gusta todo de ternera? Pues todo de ternera. ¿Que os gusta todo de cerdo? Todo de cerdo. Y si os gusta todo de pollo, perfectamente, lo podéis hacer con solamente pollo. Añadimos de nuevo sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora en este caso voy a añadir 75 gramos de nueces, que la tengo aquí picada en trocitos chiquititos como estáis viendo. Que no os gustan las nueces o no las tenemos en ese momento en casa y lo queremos cambiar por otro tipo de fruto seco, perfectamente lo podéis hacer. Y 200 gramos de pimiento de piquillo, que viene ya en conserva y está cocinado. Lo he cortado también en trocitos bien chiquititos para que luego nos sea mucho más fácil cuando tengamos que cortar las porciones. Y 100 gramos de uvas pasas. Ahora, que las uvas pasas no os gusta y que os gustan más los dátiles o por ejemplo los orejones, perfectamente lo podréis cambiar por cualquier otra fruta deshidratada. Y 100 gramos de aceitunas sin hueso. Yo he elegido negras, pero que a vosotros os gustan más las verdes y las queréis cambiar, perfectamente lo podéis hacer. Y aquí tengo cebolla. La cebolla que yo he utilizado es grande. La he pochado, como estáis viendo abajo en la imagen, un poquito de sal, la he pochado bien, la he pasado al bol y ahora se la añadimos al pastel. Igual, la tengo cortada en trozos pequeños, no en grandes, para que luego nos sea mucho más fácil, aunque si la cebolla ahora mismo la cortarais en juliana no pasaría exactamente nada, porque como se va, así ya está tierna y en el horno se va a quedar más tierna aún, pues cortarla a vuestro gusto. Mirad, aquí tengo 2 huevos, pero estos huevos no los vamos a añadir ahora en este momento, porque primero vamos a mezclar todos estos ingredientes que tenemos en el bol, para que el huevo luego quede mejor repartido. Ahora, una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, ahora sí vamos a añadir los 2 huevos. Y me preguntáis, ¿por qué añades los 2 huevos enteros y no los bates antes? Pues por una sencilla razón, la clara no la partimos, no la rompemos, entonces queda como más pegajosa. Si tú la bates, queda más suelto el huevo, entonces el trabajo sí lo hace, pero no es el mismo trabajo. Entonces yo os recomiendo que añadáis el huevo entero para no romper la clara y que os quede demasiado líquida. Ahora, una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, vamos a añadir aproximadamente la mitad de todo el relleno que hemos preparado para que nos sea más fácil el colocar nuestro pastel. Una vez hemos añadido así aproximadamente a ojo la mitad de nuestro relleno, le vamos a dar estos ligeros toques con una paleta, una cuchara, con lo que tengamos, y para que no nos quede ningún hueco libre. Entonces, que quede todo bien rellenado. Cuando ya estamos bien seguros de que está todo bien relleno, vamos a alisar un poquito para ir ya dándole forma a nuestro pastel. Y ahora, una vez ya le tenemos lisito y le hemos dado forma a nuestro pastel, vamos a añadir el resto del relleno. Una vez hemos añadido el resto del relleno, volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Repartimos bien el relleno, alisamos, colocamos para que luego nos quede bien bonito y una vez ya lo tenemos así, ahora vamos con la patata que habíamos reservado.
Ahora, la patata que hemos reservado la vamos a repartir por encima de nuestro pastel y no lo vamos a aplastar, la vamos a dejar así huequecita, sin aplastar, según caiga. Luego la colocamos un poquito para que quede todo cubierto, pero que quede así, sin aplastar, para que quede como si estuviera rizada, que luego en el horno nos va a dar un toque muy bonito en el tema de decoración. Entonces, una vez ya lo tenemos listo, nos lo llevamos al horno, horno a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo, aproximadamente durante unos 50 minutos a 1 hora. Esto vamos a ir controlando, ya que cada horno es un mundo. Mirad, el nuestro ha estado en total 1 hora y 15 minutos. Ya lo tenemos, está quemando, como estáis viendo. Desmoldamos, porque tengo unas ganas inmensas de enseñaros cómo ha quedado. Le quitamos el papel y mirad qué maravilla. Un pastel que lo tenemos para estas navidades o para cualquier ocasión, pero que lo tenemos preparado en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora, el bocado es espectacular. Esperar, que voy a quitar el papel de este lado, porque ahí lo tengo un poquito enganchado. Ir despacito, ahí, ¿veis? Ahí casi me lo cargo, pero no. Y así nos ha quedado. Mirad qué maravilla, mirad. ¡Guau! Es que está quemando, está... Mirad, es que por donde le mires, es que queda perfecto. Ahora os voy a partir una porción para que veáis cómo queda también su bocado por dentro. Y ya os digo que esto es una delicatessen. Esto es brutal. Nada, perfecto para estas navidades o para celebraciones, reuniones, para lo que vosotros queráis. Mirad qué maravilla. Es que queda espectacular el corte ahí con todo, los ingredientes que le hemos metido, el pimiento, la aceituna, las uvas pasas, ese contraste de salado y dulce es impresionante. Os acerco un poquito la imagen para que se vea mejor y ahora vamos a coger una pequeña porción. Mirad qué maravilla. Esto está brutal. Nada, una receta más que os digo y os animo a que hagáis en casa, porque es que segurísimo que os va a encantar. Buenísimo. Ahora sí, ya antes de terminar, me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros 2 canales. A Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabáis de ver ahora. Y ahora también, si le queréis echar un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. Y me preguntáis en los comentarios que si el suscribirse es gratis. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es completamente gratuito. Y ahora no me voy sin deciros antes que como ahora sí tenemos la Navidad encima, antes de terminar quiero desearos a todos de todo corazón que disfrutéis de una feliz Navidad en compañía de todos vuestros seres queridos, pero con mucho cuidado por la situación en la que estamos viviendo el mundo entero. Y sin enrollarme más, ya desearos a todos ¡feliz Navidad! Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.